Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y muchas gracias desde luego por la presentación. Estaba tiritando yo por si se podría deslizar alguna cosa indebida en el currículum, pero parece que todo anduvo correcto. Muchas gracias a la Corte de Arica por haber tomado la responsabilidad de organizar este seminario, que corresponde a lo que hemos llamado una réplica de uno similar que hicimos en Santiago, tal como hicimos a comienzos de año uno relativo a los derechos humanos en el ámbito penal y en el ámbito laboral. Y próximamente haremos uno en el tema de género, también vinculado al ejercicio de los derechos humanos. La Corte ha querido relevar este año precisamente este tema de la jurisprudencia en función de los derechos humanos. Entendidos esos derechos humanos en su sentido más amplio, esto es como el conjunto de derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Por eso se ha dicho que la labor fundamental del Estado y de los poderes judiciales radica en brindar una efectiva vigencia de los derechos humanos en todas las personas, sin distinción de ninguna naturaleza, en un plano de igual reconocimiento de su dignidad y diversidad en sus múltiples expresiones. Así como vivir en un medio ambiente sano y equilibrado es un derecho humano básico y esencial de todas las personas, el cual es inherente a su dignidad y se vincula directamente con el derecho a la vida, bienestar, felicidad y trascendencia de todos los seres humanos, constituyéndose su vigencia efectiva y universal en un imperativo ineludible. Del análisis de la jurisprudencia que ha emanado de la Corte Suprema y de los distintos tribunales, a través de los recursos de protección y de casación, es posible clasificar las sentencias atendiendo al tipo de contaminación o daño ambiental provocado. De acuerdo con esta clasificación, para esta oportunidad, las categorías seleccionadas son contaminación visual, contaminación acústica, emanación de malos olores, áreas verdes y afectación a comunidades indígenas por proyecto minero. Veamos en primer lugar la jurisprudencia relativa a la contaminación visual. Se trata de cables en desuso en la comuna de Puerto Varas. El solo enunciado muestra, ¿no es cierto?, lo impactante que es tener cables colgando, ¿no es cierto?, de las alambradas de interconexión de las distintas compañías en desuso en esa comuna. Existencia de cables desconectados, enrollados en los postes y existencia de cables conectados que cuelgan hacia la acera o las calles. Se trató de un recurso de protección en contra de la jefa de aseo de la Municipalidad de Puerto Varas, basado en que la repartición que ésta dirige habría permitido la existencia de un enjambre de cables en desuso en la vía pública, contaminando y atentando contra la calidad de vida de la población, conforme lo señala la Ley 19.300. Se alegó también en el recurso que estos cables constituían basura, con lo que se vulneraría el artículo 19, número 18 de la Carta Política. La municipalidad manifestó que el manejo y disposición de cables eléctricos debe realizarse por las empresas propietarias, por lo que ella no contaría con la facultad de retirarlos, agregando que en la ordenanza municipal nada se señalaba al respecto.
La Corte de Puerto Montt rechazó el recurso de protección, acogiendo las alegaciones de la recurrida en orden a su falta de legitimación pasiva en la causa. La Corte Suprema, al conocer de la apelación, revocó el fallo el año 2018 a fines y declaró que el municipio deberá convocar a la brevedad a todas las concesionarias de servicios telefónicos, telecomunicaciones o empresas que tengan líneas de cableado en la ciudad, a una mesa de trabajo debiendo coordinarse además con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, concretando en el menor tiempo posible un plan de retiro de los cables y la correcta mantención de aquellos que estén desconectados. El solo enunciado de lo resolutivo de la decisión de la Corte Suprema marca una gran novedad. No se está exigiendo una acción concreta de tipo específico, sino que fundamentalmente una acción de coordinación con miras a obtener un resultado. Y en esto la tercera sala de la Corte Suprema ha venido siendo insistente en el deber que emana de la forma en que está estructurada la administración, de que ciertos entes tengan que tomar el deber de coordinar de manera tal de producir efectos en beneficio de la comunidad. ¿Qué dijo en síntesis la Corte Suprema? Que de lo expuesto resulta que la municipalidad recurrida efectivamente ha incurrido en una conducta ilegal al omitir adoptar acciones para disponer el retiro del cableado en desuso, a pesar que cuenta con atribuciones para aquello, las que se relacionan con la mantención del aseo dentro del territorio de la comuna y de las labores de fiscalización y deber de velar por el medio ambiente, al permitir que se contamine visualmente una de las ciudades más hermosas del sur del país. Esta es una cuestión subjetiva, pero en fin, alguien dirá que Arica es más hermoso que Punta Arenas, afectando su belleza escénica, conculcando la garantía constitucional prevista en el artículo 19, número 8 de la Carta Fundamental. Agregó también que lo anterior es sin perjuicio que además de la eventualidad de existir cables conectados que cuelgan hacia las calles o veredas, constituyen una fuente de peligro inminente para la seguridad e integridad física de los transeúntes, por lo que la omisión de velar por la pronta solución de aquella implica una transgresión al numeral primero del artículo 19 de la Constitución Política. ¿Se imaginan ustedes que una misma actitud se hubiese tenido hace tiempo atrás con toda la contaminación de los plásticos en las playas, por ejemplo? La situación sería ciertamente muy, muy diferente. Paso a la segunda sentencia que se refiere a la contaminación acústica. Se trata de ruidos molestos causados por maquinarias en la comuna de Loprado. Contaminación acústica debido a ruidos molestos producidos por maquinarias con las cuales se estaría explotando una actividad industrial sin autorización municipal ni de autoridad alguna. Es una persona que deduce una acción contra la municipalidad de esa comuna. Durante el año 2017 y hasta la fecha del recurso, en la casa colindante a su domicilio se han instalado maquinarias que causan ruido molesto que desde junio de ese año no la dejan tranquila ni dormir ni realizar sus actividades. Además es ella discapacitada, pues sufre de hipoacusia. Imagínense cómo serían los ruidos. Y en su domicilio vive además su madre de avanzada edad a quien ella cuida. La recurrida ha tomado conocimiento, dice, de la existencia de los ruidos molestos, incluso que ellos se desarrollan en horario nocturno, y hasta la fecha no ha acreditado haber procedido a solicitar la calificación de los ruidos a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región metropolitana, conforme lo indica su propia ordenanza. La Corte de Santiago rechazó el recurso de protección porque no resulta ser en lo absoluto efectivo que la recurrida Municipalidad de Loprado haya incurrido en la omisión arbitraria e ilegal que se le atribuye, sino que antes bien es posible afirmar que se han realizado razonables esfuerzos por constatar la eventual efectividad de los hechos denunciados, los que sin embargo no han tenido éxito.
En tales condiciones, dice la Corte de Apelaciones, no configurándose el supuesto básico que hace procedente la acción de protección y sin perjuicio de los demás derechos que pueda ejercer la recurrente ante las autoridades y por las demás vías que contemple el ordenamiento, el recurso de protección interpuesto debe ser necesariamente declarado sin lugar. La Corte, a comienzos de este año, la Corte Suprema, revoca la sentencia apelada y en su lugar declara que se acoge el recurso, ordenándose a esa municipalidad colocar los antecedentes en conocimiento de los siguientes organismos: Juzgado de Policía Local competente, Superintendencia de Medio Ambiente, Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, a quienes deberá oficiar con tal objeto. Si uno mira, lo resuelto es harto inocente. Ponga esto en conocimiento del Juzgado de Policía Local, de la Superintendencia del Medio Ambiente, de la Secretaría Regional de Salud, para movilizar a estas entidades para que hagan algo frente a una cuestión que o es una infracción a la ordenanza municipal, o tiene algo que ver con quebrantamiento de normas del medio ambiente, o tiene algo que ver, ¿no es cierto?, con la salud. Y para decir de ese modo, la Corte Suprema dijo que la ordenanza precitada contempla entre sus principios imperadores y que la municipalidad debe respetar, de acuerdo al artículo 10 de la misma, aquel denominado preventivo, por el cual se pretende evitar que se produzcan problemas ambientales, y el de coordinación, en virtud del cual se fomenta la transversalidad y unión entre las instituciones públicas y privadas y los actores comunales involucrados. Por lo demás, tampoco puede olvidarse que las municipalidades tienen entre sus finalidades satisfacer las necesidades de la comunidad local, como lo dispone el artículo 1 de la Ley 18.695. En síntesis, entonces, la recurrida ha incurrido en una omisión que ha significado perjuicio a la integridad física y psíquica de la recurrente y de la madre de ésta, lo que determina su ilegalidad sin perjuicio que a la vez no se ha actuado en cumplimiento con lo previsto en la ordenanza municipal sobre la materia dictada por la propia autoridad municipal. Emanación de malos olores. Se trata de la planta de tratamiento de aguas servidas de Los Ángeles, región del Biobío. Emanaciones de malos olores por un inadecuado funcionamiento de la planta de tratamiento de agua servida de Los Ángeles. Las juntas de vecinos de la ciudad de Los Ángeles, las 6 juntas de vecinos, dedujeron acción de protección en contra de Esbío Sociedad Anónima, por haber omitido a esta empresa tomar las medidas necesarias para evitar la emanación de olores nauseabundos desde la planta de tratamiento de agua servida de Los Ángeles. Yo no pensé que el coffee iba a estar tan bueno, si no, no habría puesto esta sentencia para comentario. Planta que es de propiedad de la recurrida, manteniendo la misma en condiciones deficientes que causan un grave perjuicio a la comunidad residente del sector poniente de dicha ciudad, lugar en el que viven no solo los recurrentes, sino que todos los miembros de las juntas vecinales a quienes representa, con lo cual se conculcan las garantías de los números 1, 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución. La superintendencia, al fiscalizar, consignó que se aprecia fuerte olor a lodo descompuesto en el galpón y que el proceso de carga de lodo en los camiones que lo retiran de la planta lo hacen en el exterior, fuera de la cancha techada, lo cual explica los eventos de olores en los alrededores. La Corte de Concepción rechazó el recurso de protección por estimar que su presentación fue extemporánea porque hacía mucho tiempo que estaban estos olores, ¿no es cierto?, en el medio ambiente. La Corte Suprema revocó esa sentencia y acogió la protección señalando que conforme a lo expuesto resulta claro que el problema denunciado relativo a la existencia de malos olores es efectivo y que él se produce por un inadecuado funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas, por lo que el mantenimiento de esta situación se torna arbitrario en la medida que la denunciada solo se escuda en el cumplimiento de la normativa que regula la materia y en la existencia de un proyecto de mejoramiento de la planta, medidas que son insuficientes por cuanto los recurrentes vecinos domiciliados en el sector aledaño deben soportar día a día esos hedores, impactando ello en su calidad de vida,
afectando su integridad psíquica, por lo que a juicio de esta Corte se vulneran las garantías de los números 1 y 8 del artículo 19 de la Carta Política, circunstancias que ameritan otorgar la protección solicitada. La siguiente sentencia que comento se refiere a las áreas verdes. Daño ambiental provocado en el Cerro Isla de la comuna de Barnechea. Tipo de contaminación o daño ambiental. Afectación ambiental del sector del Cerro del Medio, ubicado en la comuna de Lo Barnechea, producto del depósito y relleno con material compactado, provocando una intervención en la vegetación y fauna del lugar, afectando también el suelo y el valor paisajístico de la zona. Entre paréntesis, comento que hoy día a la 1 tuve una entrevista en la radio Capísima, donde su director me contaba precisamente en el intermedio que él era oriundo de Santiago y particularmente de la comuna de Barnechea. Entonces, en aquellos años la comuna no era nada que ver con lo que es hoy día. Me olvidé de comentarle esta sentencia que venía yo a tratar con ustedes, para que le hubiera puesto más empeño en venir él también hoy día, ¿no es cierto?, y ver qué había pasado. Aquí el Consejo de Defensa del Estado se fue en contra de la Congregación Religiosa Legionarios de Cristo por el daño ambiental provocado en el Cerro Isla, también llamado Cerro del Medio, ubicado en la comuna de Lo Barnechea, solicitando se le condene como autor de daño ambiental a la realización de diversas prestaciones. La demandada contestó solicitando el rechazo de la demanda, por cuanto la congregación carecía de legitimación para ser objeto de esta pretensión, ya que los hechos denunciados fueron ejecutados por una inmobiliaria y por una empresa contratada por esta, limitándose la congregación a autorizar el uso de su predio en un sector que presentaba condiciones adecuadas. En primera instancia, le fue bien a la congregación porque se acogió la demanda y ordenó la ejecución de una serie de medidas entre las que se encuentran: extraer del suelo todo resto de material de demolición y en general toda basura, escombro o elemento extraño, reparar las especies arbóreas y arbustivas, implementar medidas de recuperación del hábitat de las distintas especies de avifauna que fueron desplazadas. Y cuarto, elaborar y ejecutar planes bianuales de seguimiento ambiental por un periodo no inferior a 5 años. Sin embargo, y por eso decía que le fue bien a la congregación, el tribunal desestima la medida de retiro del material depositado en el terreno por considerar que implicaría un costo ambiental significativo. Sentencia que fue confirmada íntegramente por la Corte de Santiago. A través de la casación, la Corte Suprema en octubre del año 2015 acoge el recurso interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, declarando nula la sentencia dictada por la Corte de Santiago y dictando en su lugar la correspondiente sentencia de reemplazo. Dijo la Corte Suprema que no se ha ponderado adecuadamente por los sentenciadores de la instancia los documentos, testimonial e informe pericial remitido por los demandantes, de los cuales consta que la medida de retiro del relleno es necesaria para cumplir con la reparación del medio ambiente y que no existe imposibilidad técnica para efectuarla. O sea, esto está diciéndose a través de la casación. Hay una infracción de derecho, típicamente. No es, ¿no es cierto?, como en el recurso de protección en que estamos en la senda de lo cautelar. Que por lo anterior, la resolución de los sentenciadores en orden a que la medida de reparación consistente en el retiro de los 50.000 metros cúbicos de residuos generará mayores daños, carece de comprobación verídica conforme a la prueba rendida en autos. Que en consecuencia, al no decretar la medida de retiro del material, pese a la pertinencia y eficacia de las pruebas de la parte demandante, no han hecho un correcto ejercicio de la sana crítica, porque no se han sujetado razonadamente a las normas de la lógica y las máximas de la experiencia. Que en armonía con lo dicho, el fallo recurrido infringe además el artículo 2, letra S, en relación con el artículo 3 de la ley 19.300, ya que contraviene la definición de reparación ambiental, la cual exige la remoción de todos los residuos ilegalmente depositados. En la sentencia de reemplazo se dijo: se acoge además la medida de reparación ambiental de retiro de todo el material de relleno depositado,
debiendo disponerse este material en un sitio autorizado por la autoridad sanitaria con expresa condena en costas. Para los efectos de dar cumplimiento a las medidas de retiro de material, la demandada deberá presentar a la autoridad ambiental un plan detallado acerca de la forma en que éste se realizará y solo una vez obtenida la aprobación pertinente deberá llevarla a cabo. Obvio, para que el retiro no significara otra infracción, ¿no es cierto?, de daño ambiental. Concluyo con el análisis de otra sentencia relativa a la afectación a comunidades indígenas por un proyecto minero. Se trata del proyecto minero El Morro, en que se produjo afectación del medio ambiente por eventuales defectos de la consulta indígena. Aquí como que entro en el campo de mi colega, pero no mucho. Estoy solamente esbozando algunas cuestiones. Diversas comunidades indígenas diaguitas deducen recursos de protección solicitando se declare la ilegalidad e invalidación de la resolución exenta de octubre de 2013 por la que la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Atacama aprueba el proyecto minero El Morro, debido a que esta aprobación se otorgó sin que se incluyera a las comunidades recurrentes a la consulta indígena, que en los hechos resultaba obligatoria, considerando en ella únicamente a la comunidad agrícola diaguita Huasco Altinos, en adelante llamada CADA. Esta última comunidad recurre de protección alegando que las acciones desplegadas por la autoridad ambiental no pueden ser consideradas como suficientes para dar por cumplida la obligación de consultarles en forma previa, libre e informada por la ejecución del proyecto minero El Morro en tierras de su propiedad. La CONADI señala que en la resolución se invitó a participar en la consulta indígena a otras comunidades distintas a la CADA, que fueran susceptibles de ser afectadas por el proyecto El Morro, destacando que ninguna comunidad indígena ni persona natural se acercó a la autoridad ambiental a señalar una posible afectación o su interés en participar en el proceso de consulta, concluyendo que los únicos susceptibles de ser afectados por el proyecto son la CADA y los crianceros transhumantes que realizan actividades de pastoreo en el área de emplazamiento del proyecto, todos pertenecientes a la comunidad mencionada. La Corte rechazó todos los recursos de protección presentados que fueron acumulados. Respecto del recurso presentado por la CADA, la Corte señaló que son varias las actuaciones que denotan las aprehensiones de la CADA, así como las dilaciones en cumplir con los plazos previamente fijados para llegar a una consulta activa y participativa, aspectos que han sido destacados y detallados latamente tanto por la autoridad recurrida como por el titular del proyecto El Morro, actos que demuestran que la comunidad recurrente no solo ha sido informada cabal y plenamente de los aspectos relativos a la consulta que nos convoca, sino que además con defensa jurídica idónea, aspectos que esta Corte no puede desconocer al momento de resolver acerca de los cuestionamientos que se han hecho a la recurrida. Las mismas probanzas, dijo la Corte, acreditan que la CADA impuso diversas condiciones que fueron aceptadas en el proceso de consulta: lugar de reuniones y tenor de las mismas, participantes, redacción de las comunicaciones, así como de los esfuerzos de la comunidad por exigir la exclusión del proceso de consulta de las comunidades indígenas. Esta decisión de la Corte de Apelaciones se apeló y la Corte Suprema el 29 de enero de este año revoca la sentencia apelada de abril de 2014 y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección deducido por las comunidades diaguitas y por la CADA y se dispuso al efecto lo siguiente. Antes de señalarlo, hago mención de la demora que tienen los procesos relativos, ¿no es cierto?, al medio ambiente, entre otros los de la consulta indígena, 28 de abril de 2014 y la decisión es de 29 de enero de 2019. Esto no lo entiende la comunidad para nada, pues en tiempo en que usted toma el teléfono, presiona 3 teclas y se comunica con Corea, que esto se demore del 2014 al 2019, ¿no es cierto?, sin que yo diga que alguien tiene la culpa, pero la comunidad simplemente no lo entiende.
La Corte dispuso dejar sin efecto los informes de CONADI en los cuales manifiesta su conformidad con el estudio de impacto ambiental del proyecto y la resolución de calificación ambiental del mismo. Y segundo, que la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Atacama deberá solicitar a CONADI nuevos informes en los cuales exponga fundadamente su criterio en cuanto a la pertinencia de cancelar el proceso de consulta indígena dispuesto en la resolución tanto y de no realizarla respecto de los recurrentes y una vez evacuados estos informes emitir una nueva resolución de calificación ambiental del estudio de impacto ambiental del proyecto El Morro. Con lo descrito en estas diversas sentencias que seleccionamos para esta oportunidad, creo haber podido presentarles a ustedes una variedad de casos y temas en los cuales la Corte Suprema se ha pronunciado, y las Cortes de Apelaciones han hecho lo propio, respecto del derecho a vivir en un medio ambiente sano, y poner de manifiesto también las muchas implicancias que hay en estos temas en que aún no están total y suficientemente internalizados, que golpean las puertas de la justicia sin que muchas veces exista una estructura administrativa rápida, que rápida y eficazmente pueda resolver los problemas que se presentan para compatibilizar todos los extremos y obtener un desarrollo sustentable y sostenible. Muchas gracias. En materia de consulta indígena en el CEIA, evolución jurisprudencial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las presentes. Primero quisiera partir agradeciendo la invitación, a poder participar en este seminario. Para mí la verdad es que es un honor estar sentada al lado del ministro don Lamberto Cisternas, así que desde ya muy agradecida. ¿Ya? El tema de mi presentación, en definitiva, más allá que hacer análisis o establecer algún juicio, es simplemente recoger los criterios que ha ido adoptando la Corte Suprema respecto y a propósito del conocimiento y fallo de los recursos de protección en materia de consulta indígena en el marco de los procedimientos de evaluación ambiental llevados a cabo en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Un poco para contextualizar la implementación de este proceso de cómo llegó la consulta indígena a los procedimientos ambientales, hay que tener en consideración que el 15 de septiembre del 2009 entra en vigencia el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Este convenio establece la denominada consulta indígena o bien el deber de consulta respecto de los pueblos indígenas, toda vez que existan medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente. Que en el caso de los procedimientos de evaluación ambiental se entiende que esta medida administrativa es la resolución de calificación ambiental, que califica un determinado proyecto. A su vez, esta norma es declarada autoejecutable por el Tribunal Constitucional, lo que quiere decir que no requiere, en definitiva, de otra ley, otra norma para ser aplicada. Posteriormente tenemos el Decreto Supremo 124 del ya extinto Ministerio de Planificación y Desarrollo Social, el cual tenía por objeto justamente regular la consulta y la participación de los pueblos indígenas, pero desde su entrada en vigencia fue muy criticado, sobre todo por y deslegitimado en definitiva por las propias comunidades indígenas, porque justamente respecto de este reglamento no se llevó a cabo un proceso de consulta indígena, que es la esencia del mismo. Posteriormente, es que, bueno, y en este lapsus, en definitiva, es que se fue sometiendo a consideración de los tribunales superiores de justicia
especialmente a través de la interposición de lo que son los recursos de protección, donde la Corte Suprema empezó a delinear en definitiva este deber de consulta indígena y cómo se entendía que los pueblos originarios debían participar en los procedimientos de evaluación ambiental, ¿ya? Y de esta manera a su vez se desarrolló una vasta jurisprudencia que ha permitido ir fijando lo que son las bases hoy en día de los procesos de consulta indígena en los procedimientos de evaluación ambiental. Posteriormente tenemos la dictación del Decreto Supremo número 40, que establece el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual entra en vigencia el 24 de diciembre del 2013, el que a su vez establece de manera expresa, acá ya por primera vez se establece en los procedimientos de evaluación ambiental de manera expresa, en su artículo 85, lo que es la consulta indígena. Artículo que a su vez recoge los principios establecidos en el convenio, es decir, que este procedimiento debe llevarse a cabo de buena fe, con el objeto de llegar a acuerdo a través de instituciones representativas y a su vez asegurando la participación informada y la posibilidad de influir en el procedimiento de evaluación ambiental. Finalmente, un par de meses después, se publica el Decreto Supremo 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que es el reglamento en definitiva que regula el procedimiento de consulta indígena. Sin embargo, este reglamento excluye de la consulta llevada a cabo en el CIA, por lo cual dice que esta consulta se va a llevar a cabo por la propia normativa ambiental y respetando siempre las etapas establecidas en este reglamento. En los primeros años, o durante los primeros fallos de la Corte Suprema referente a la consulta o los procesos de consulta indígena en los procedimientos de evaluación ambiental, esto es desde el año 2010 al 2011 aproximadamente, podíamos ver una línea jurisprudencial de la Corte Suprema indicando que el deber de consulta ya se encontraba incorporado en lo que era la participación ciudadana llevada a cabo en el CIA. La cual a su vez se encontraba regulada en los artículos 26 al 31 de la Ley 19.300. En este sentido se entendía un poco la consulta indígena como homologada a lo que es la participación ciudadana general del CIA. Al respecto, y siguiendo este criterio, es que, por ejemplo, respecto del proyecto, la declaración de impacto ambiental del proyecto Piscicultura ubicado en el sector de Palquín, la Corte Suprema confirma la sentencia apelada y rechaza el recurso de protección. Y en este caso lo que hace la Corte Suprema primero explica un poco, hace un análisis de las modalidades de ingreso de un proyecto de evaluación ambiental al sistema de evaluación, de evaluación ambiental. Y en este caso dice que puede ingresar a través de dos modalidades, ya sea por la presentación de una declaración de impacto ambiental o bien a través de la presentación de un estudio de impacto ambiental. En el caso de que lo haga a través de un estudio de impacto ambiental es porque el proyecto genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300. Es decir, el proyecto genera los denominados impactos significativos. En este sentido, aprecia la Corte y en el evento de existir la afectación que supone la consulta previa en el Convenio 169, ello hubiese significado de manera indefectible que concurre alguno de los efectos del artículo 11 de la Ley 19.300, es decir, estos impactos significativos a la que alude la ley. Y por ello, eso significa que este proyecto en específico debió haber ingresado como un estudio de impacto ambiental y por tanto que por obligatoriedad haya procedido un proceso de participación ciudadana, el cual se entiende que cumple con los estándares del Convenio 169. ¿Ya? Y por eso la Corte rechaza este recurso de protección por considerar que este proyecto estuvo bien evaluado mediante la figura de una declaración de impacto ambiental porque no generaba los efectos del artículo 11 de la Ley 19.300 y a su vez no generaba tampoco afectación o no se demostró la afectación respecto de las comunidades indígenas. ¿Ya? De igual manera, lo podemos ver este criterio respecto del proyecto Sistema de Conducción y Descarga al mar de efluentes tratado en la planta de Valdivia,
donde en este caso, a diferencia del otro, se trata de un estudio de impacto ambiental. Es decir, el proyecto genera los efectos del artículo 11 de la ley 19.300 y por tanto hubo un proceso de participación ciudadana. Por eso es que en definitiva la Corte Suprema confirma la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección presentado por las comunidades indígenas que tenían por objeto dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental que había aprobado dicho proyecto. En este sentido, la Corte dice que el proyecto fue bien evaluado y que se realizó un proceso de participación ciudadana y este a su vez cumple con los estándares del convenio 169, por tanto no ve en este caso que exista algún tipo de afectación al respecto. Y acá alude al principio de flexibilidad en este fallo, y al establecer que, en definitiva, el convenio en su artículo 34 establece este llamado principio de flexibilidad, que es una norma que tiene por objeto flexibilizar la incorporación de este tratado internacional en el derecho interno, disponiendo que la naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para llevar a cabo efecto este convenio debe hacerse a la luz de la propia normativa y de las condiciones propias de cada país. Es por eso que indica que en este sentido el deber general de consulta a los pueblos indígenas en lo concerniente a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental ya se encuentra incorporado en esta legislación ambiental en lo que es el procedimiento de participación ciudadana contemplado en los artículos 26 al 31 de la citada ley. Sin embargo, podemos ver que este fallo de la Corte Suprema cuenta con el voto en contra del ministro Haroldo Brito, que él era de la idea de acoger el recurso de protección y dejar sin efecto esta resolución de calificación ambiental que aprobaba el proyecto, porque en definitiva consideraba que la participación ciudadana general llevada a cabo en el CIA no cumplía con los estándares de lo que establecía el convenio 169. ¿Ya? En este sentido, señala que los procesos que pueden afectar a los pueblos indígenas deben considerar las particularidades propias de estos grupos humanos y las resoluciones que en ellos recaigan deben dar cuenta de esta especialidad. La consulta indígena, a su vez, debe hacerse de buena fe y con la intención de alcanzar acuerdo mediante organismos representativos. A su vez, concluye que informar no constituye un acto de consulta porque cuando uno entrega información no existe la posibilidad de influir en la decisión. Vamos a ver más adelante cómo en definitiva este voto en contra del ministro Haroldo Brito pasa a ser luego mayoría. De igual manera, se siguió con este criterio en definitiva que la consulta indígena se encontraba incorporada dentro de lo que era la participación ciudadana a propósito de un proyecto de la región, el proyecto minero Catanave, igualmente respecto de la central Huente-Leufú. Se pronuncia la Corte Suprema en los mismos términos. Ahora bien, ya a partir del año 2011 aproximadamente, podemos ver cómo empieza a cambiar este criterio y cómo este voto en contra del ministro Brito pasa a ser mayoría en la tercera sala de la Corte Suprema, y en este sentido se empieza a establecer en diversos fallos que la consulta indígena es un procedimiento especial frente a lo que es la participación ciudadana general. ¿Ya? Con esto la Corte Suprema, en definitiva, lo que hace es elevar el estándar de la consulta indígena y procede a revocar varias resoluciones de calificación ambiental que habían ingresado mediante declaraciones de impacto ambiental, indicando que esto debió ingresar mediante la vía de un estudio de impacto ambiental y por tanto debió haberse realizado un proceso de participación ciudadana, y aquí agrega con los estándares del convenio 169. ¿Ya? Eso quedó manifiesto en los diversos fallos que respecto de los proyectos que ahí se indican. En todos estos casos se tratan, como decía, de declaraciones de impacto ambiental y la Corte consideraba que se dieron los efectos del artículo 11 de la ley de 19.300, impactos significativos, y los cuales traen por obligatoriedad el hecho de realizar un proceso de participación ciudadana, y acá la Corte Suprema le sube el estándar a esto, considerando que estos procesos de participación ciudadana deben llevarse a cabo de acuerdo a los estándares del convenio 169.
En el caso, me quiero detener en el caso del proyecto Parque Eólico Chiloé, porque en este caso la Corte Suprema, este proyecto ingresó por una declaración de impacto ambiental. En este sentido, es porque el titular consideraba que no generaba los efectos característicos de circunstancia del artículo 11 de la ley, es decir, impacto significativo. Sin embargo, la Corte estima que este proyecto afecta a áreas y a población protegida, porque por la existencia de 18 sitios arqueológicos en el área de influencia del proyecto. Por tanto, estos hallazgos arqueológicos, dice, de una cultura originaria, prescindiendo de la se llevó a cabo prescindiendo de la participación y cooperación de las propias comunidades para determinar las mejores medidas que se puedan adoptar para la debida protección del patrimonio histórico-cultural. Por ello es que la Corte, en razón de la aprobación de este proyecto Parque Eólico Chiloé, considera que era necesario hacerlo mediante la figura del estudio de impacto ambiental y haberse ajustado dicho proceso de participación ciudadana a lo que establece el convenio. En igual sentido, se pronuncia respecto del proyecto Sondaje de Prospección Paguanta y Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Lanco-Paguipulli. Acá podemos ver entonces que la Corte Suprema sube lo que es el estándar de la consulta, ya no la considera dentro o homologada a lo que era la participación ciudadana, sino que en definitiva dice que es un procedimiento especial que tiene que cumplir con los estándares establecidos por el propio convenio. En cuanto a la procedencia de la consulta indígena, a su vez también la Corte Suprema, al conocer de estos recursos de protección que tenían presentados por las comunidades indígenas y que tenían por objeto dejar sin efecto las resoluciones de calificación ambiental que habían aprobado los referidos proyectos, también ha fijado criterios respecto de cuándo procede estos procesos de consulta indígena. En este sentido, y por ejemplo, a propósito del proyecto de línea de transmisión Melupeco-Freire, la Corte Suprema en este caso rechaza el recurso de protección presentado por las comunidades indígenas y se va al fondo en el sentido de que establece que los diversos organismos con competencia ambiental que participaron durante la evaluación del proyecto no fue posible vislumbrar de qué manera este tendido eléctrico era capaz de afectar a estas comunidades indígenas, tomando aún más en consideración que de los 90 kilómetros aprox de lo que era esta línea de transmisión, solamente la parte que estaba siendo controvertida era justamente aquella que estaba altamente intervenida por tratarse de un ex ramal un ex ramal ferroviario propiedad de empresa de ferrocarriles del Estado. A su vez indica que la sola alegación por parte de las comunidades de encontrarse próximo a este proyecto no es un criterio suficiente para considerar que existe afectación a estas comunidades. Reitera nuevamente que para que proceda la consulta en los mismos términos exigidos en el convenio 169 es pertinente recordar lo que dice el mismo convenio. Y este instrumento dice que procede tratándose de medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente. Por lo tanto, es necesario esta afectación directa para que en definitiva proceda este deber de consulta. Y además indica que no basta solamente con que además esta afectación debe ser explicitada razonablemente por los recurrentes. De igual manera, respecto del proyecto Minicentral Pasada Cayupil, en este caso justamente también se trataba de un lugar donde se encontraba altamente intervenido por el sector, por las empresas forestales. Por tanto, nuevamente la Corte señala que no se vislumbra que exista esta afectación a las comunidades indígenas y además, en este caso, las comunidades solamente se bastaron de expresiones genéricas en cuanto a la conservación de la biodiversidad y la integración e innovación del conocimiento del pueblo mapuche, en este caso, siendo estas expresiones no son suficientes a juicio de la Corte Suprema para entender que están siendo afectadas en definitiva. Finalmente, y ya con esto voy cerrando, los últimos años podemos ver, y a propósito de la dictación de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales,
La Corte Suprema ha establecido lo que se llama el criterio de la denominada vía idónea, es decir, desde la entrada en vigencia de estos tribunales ambientales, son estos los llamados a conocer de las controversias medioambientales sometidos a su competencia. Algunos ejemplos de ello es, por ejemplo, un caso de acá de la región respecto al proyecto minero Manganeso Los Pumas. La Corte Suprema en ese caso estableció que justamente como ya estaban en operación los tribunales ambientales, estos eran los llamados a conocer respecto de estas controversias. Asimismo, eso es en este caso el proyecto Manganeso Los Pumas sí se sometió específicamente al Comité de Ministros y luego a través de el Comité de Ministros dejó sin efecto esa resolución de calificación ambiental. Sin perjuicio de esto, la Corte Suprema sigue conociendo respecto de estas controversias ambientales mediante el recurso de casación de las resoluciones dictadas por los tribunales ambientales. Por tanto, no es que ya no siga conociendo estas controversias ambientales, sino que indica que en definitiva ya la vía idónea para conocer de estos temas ya no es el recurso de protección, dada su naturaleza cautelar, sino que existen ya procedimientos y judicatura especial al respecto. Bueno. Con esto ya cierro y a modo de conclusión, en definitiva, me gustaría establecer que, como bien pudimos ver, la Corte Suprema, en definitiva, y los tribunales superiores de justicia, a través de su ejercicio jurisprudencial, se han convertido en un actor clave y relevante en lo que es el proceso de implementación de la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Criterios que a su vez han sido recogidos tanto por el Servicio de Evaluación Ambiental y que a partir del 2012 en adelante, a mi juicio considero que han sido han sido los mismos, no se han mantenido en el tiempo a partir del 2012 estos criterios establecidos por la Corte Suprema. Razón de ello también es que el año 2013 se incorpora dentro del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la consulta de manera expresa, separada de lo que es la participación ciudadana. De esta manera, ayudando a contribuir en el fortalecimiento y robustecimiento de lo que es la nueva institucionalidad ambiental. Muchas gracias. Ser así, entonces hemos llegado al término de este seminario. El Poder Judicial valora enormemente vuestra participación y tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchas gracias.